Muy buenos días, alumnos de la preparatoria Profesor Pedro Vallejo. Bienvenido a la sesión donde vamos a abordar el tema de características generales de las plantas. Corresponde a la sesión número 21 y 22, donde vamos a fortalecer la competencia número 4, es donde escuchas, interpretas y emites mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados, a través del atributo 4.1, donde vas a expresar las ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas, que en este caso va a ser un mapa conceptual que vas a elaborar. El objetivo de la sesión es establecer las características generales de las plantas en relación a la nutrición. Vamos a tener dos actividades. Voy a explicar y presentar el tema de nutrición y al finalizar la sesión en el cuaderno de apuntes, como te decía, vas a elaborar un mapa conceptual de nutrición. Bien, vamos a abordar y definir el concepto de nutrición. Nutrición significa alimento necesario para sobrevivir. En este caso, las plantas, como podrás ver y apreciar aquí en el esquema, voy a utilizar el puntero para explicarte. Como aprendimos en biología 1, las plantas necesitan la energía del sol, hacen un proceso de respiración y obtienen su alimento a través de la fotosíntesis, es decir, transformar la energía solar, el agua y los minerales en compuestos orgánicos que van a nutrir a la planta. El día de hoy vamos a abordar a profundidad cómo es que se da este proceso de nutrición. Primero vamos a definir los tipos de nutrientes. Los tipos de nutrientes hay dos, los esenciales y los no esenciales. Dentro de los esenciales tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, hierro, cobre, zinc, molibdeno y manganeso. Esenciales. Y los no esenciales tenemos al sodio, al cloro, al silicio, al cobalto y al vanadio. ¿Qué quiere decir esenciales? Pues que los necesita la planta, son muy importantes. No podemos prescindir, la planta no puede estar sin estos minerales esenciales. Sin embargo, los no esenciales son también importantes, pero la planta en determinado momento puede prescindir de ellos. ¿Para qué sirven entonces los elementos esenciales y no esenciales? Los esenciales hacen que la planta tenga un óptimo crecimiento y desarrollo, están involucrados en el metabolismo y no pueden ser sustituidos, como te decía. La planta, por tanto, cuando tiene la presencia de estos nutrientes esenciales, crece, se desarrolla y por lo tanto desarrolla de manera adecuada su metabolismo. Recuerda que el metabolismo son todas las reacciones químicas que tienen los seres vivos para obtener y procesar su energía, sus alimentos, su nutriente y poder desarrollar todas las actividades propias de ese ser vivo. Los no esenciales, como te decía, pues no son tan importantes, pero van a estimular el crecimiento. Entonces, si la planta asegura tanto elementos esenciales como los no esenciales, va a tener un óptimo crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se clasifican los nutrientes en la planta? Se clasifican en dos grandes rubros, los macronutrientes y los micronutrientes. Como podrás apreciar aquí en la pantalla, los macronutrientes se van a dividir en primarios y en secundarios. Entonces, el nitrógeno, el fósforo y el potasio van a ser esos macronutrientes primarios. Si alguna vez has ido al súper, al área de jardinería, te vas a encontrar con que existe abono para las plantas. Si checas la fórmula de ese abono, va a tener nitrógeno, va a tener fósforo, va a tener potasio, es decir, los macronutrientes primarios para que, como te decía en la diapositiva anterior, tengan su óptimo crecimiento y desarrollo, puedan desarrollar el metabolismo y por lo tanto tener un funcionamiento adecuado. Y los secundarios corresponden al magnesio, al calcio y al azufre, que no son menos importantes, pero la planta en determinado momento puede no necesitarlos tantos. Sin embargo, los primarios van a ser fundamentales en ese desarrollo de las plantas. Y los micronutrientes, fíjate, macro son los más importantes, los más grandes, y los micro, que
hacen que la planta finalmente desarrolle de manera completa todo su crecimiento. En ellos tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el molibdeno y el boro. ¿Cómo adquiere la planta los nutrientes? Esto es bien importante. La planta va a adquirir los nutrientes, estos minerales, a través de dos vías. Fíjense muy bien, la raíz, aquí podemos ver en la diapositiva, como la raíz es la que absorbe el agua, pero también los minerales de la tierra. Y la hoja, si hacemos un acercamiento microscópico a la hoja, podríamos ver que todas las hojas tienen unas células que se llaman estomas. Estoma significa boca. Si pueden ver aquí, esto parece una boca. Y por ahí también la hoja es que absorbe y adquiere estos nutrientes de los que estamos hablando. ¿Cómo se transporta y distribuyen los nutrientes? Bien, hay dos estructuras fundamentales en las plantas, que es el xilema y el floema. El xilema va a transportar sales inorgánicas y agua desde la raíz, es ascendente, es decir, de arriba a abajo. Y ese producto que se transporta se conoce como savia bruta. Fíjate bien, sales inorgánicas son las que hemos estado hablando ahorita. Sodio, fósforo, potasio, son transportadas a través del xilema. Una vez que la planta ya procesa la luz solar, los minerales, el agua, el dióxido de carbono, el floema transporta sustancias orgánicas. Es decir, esto sí es de arriba a abajo y viceversa por toda la planta, y a esto se le conoce como savia elaborada. Entonces son dos procesos. Ahorita te presenté las sales inorgánicas, que a final de cuentas son nutrimentos para la planta, pero el floema va a transformar estas sales inorgánicas, la luz solar y el agua, en sustancias orgánicas. Llámese glucosa, llámese la energía, la molécula de energía, el ATP, que son sustancias ya elaboradas para la propia planta. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a transportar? Recordemos biología 1, existe el transporte pasivo, que en las plantas va a ser la difusión de sustancias a través de una membrana a favor del gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración. Fíjate, atravesando aquí la membrana. Y ese va a ser pasivo. Recuerda que el pasivo no hay gasto de energía. Otro tipo de transporte en las plantas es la difusión facilitada. Es la difusión de pequeñas moléculas polares que no pueden pasar por la bicapa lipídica, y entonces lo tiene que hacer por los canales de proteínas existentes, como puedes ver aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí se aprecia que esta molécula va a entrar por los canales de proteína y no por la bicapa lipídica. Esa es la difusión facilitada. Y el transporte activo. Acuérdate que el activo es la difusión de sustancias a través de una membrana semipermeable, pero va a ir en contra del gradiente de concentración, es decir, de menor concentración a mayor concentración a través de este canal de proteínas, nuevamente porque no puede atravesar la bicapa lipídica, sino va a ser por estos canales de proteínas. Aquí recuerda que en el transporte activo se gasta energía. Bien, eso es todo en este tema. Te invito a que desarrolles tu mapa conceptual y lo entregues en tu clase.